Bienvenidos a su programa Poder Ciudadano. Les saluda con mucho gusto Juan Carlos Flores Aquino esta mañana desde el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, acompañado del comisionado Sóstenes Díaz González, a quien le doy las gracias por estos minutos para Poder Ciudadano TV. Comisionado, qué gusto saludarte aquí en la sede del IFT. El gusto es mío, Juan Carlos. Muchas gracias por el espacio y a tus órdenes para atender a tu audiencia. Muchísimas gracias. Nuestro programa es enfocado principalmente a los vecinos de la Ciudad de México, a la ciudadanía y también muchos políticos ahí, diputados, senadores que siguen nuestro programa de Poder Ciudadano TV para hacer ese puente entre autoridades y vecinos. Y ahora pues se ha escuchado en estos últimos días sobre una serie de reformas que se están planteando y por eso decidimos llegar aquí al IFT. Y lo primero que me gustaría preguntarte, comisionado, es ¿qué es el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Qué es? Justamente el día de ayer, cumplimos 11 años de que fue creado el instituto. El instituto es el órgano regulador de las telecomunicaciones, es el regulador de la radiodifusión, es autoridad en materia de espectro radioeléctrico y también es autoridad de competencia económica exclusivamente en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces digamos que el instituto es la autoridad que se encarga de poner todas las reglas del juego de las empresas que operan en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, es decir, las empresas de telefonía fija, de telefonía celular, las empresas de televisión por cable, de radiodifusión, etcétera, entre otras. Entonces el IFT es el árbitro de todo este juego. Digamos que lo que nosotros vemos en televisión, en cualquier canal, en radio, en cualquier frecuencia, ustedes son, como bien lo dices, el árbitro, quienes lo regulan, quienes emiten la normatividad, quienes están al tanto de todos estos procesos pues tecnológicos. Así es, nosotros desde el otorgamiento de concesiones, entonces cualquier concesión que se ve o cualquier canal que se ve de manera libre en la televisión es por una concesión que otorga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cualquier estación de radio que sintonizas en tu coche es por una frecuencia que fue otorgada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. También cuando haces una llamada telefónica estás utilizando frecuencias que fueron concesionadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Cuando haces un proceso de portabilidad numérica, estás actuando bajo reglas previamente establecidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, de todo eso se encarga el IFT. Hay muchísimas cosas que los ciudadanos en nuestro día a día llevamos a cabo que tienen que ver con la labor del instituto. Es justamente lo que quería preguntar porque pues algo con lo que convivimos diariamente y que ya es inclusive a veces le dicen por ahí la esclavitud del celular, pero el celular, los números, toda la utilización de esta telefonía también atraviesa por ustedes. Claro, nosotros otorgamos las frecuencias para las distintas empresas de telefonía celular. Decimos, las licitamos normalmente, las empresas que ya tenían frecuencias vienen con nosotros para su renovación, pero también ponemos otro tipo de reglas, como bien mencionabas el tema de la numeración. Por ejemplo, nosotros determinamos en algún momento que la marcación iba a ser a 10 dígitos, eso fue hace un par de años, si no mal Sí, recuerdo, sí, sí. donde se eliminaron además todos los prefijos 044, 045, 01. Por ejemplo, nosotros también implementamos toda esta parte de la eliminación de la larga distancia, en donde ya los usuarios no pagan el servicio de larga distancia, y así todo ese tipo de reglas son las que establece el instituto. Es decir, comisionado, para decirlo muy fácilmente, porque a veces no nos damos cuenta cómo opera, pero ese latoso 04455 y el número que tenemos aquí en la Ciudad de México, ustedes se encargaron de eliminar el 044 para que solamente sea a partir de 55 y así es en toda la República Mexicana. Actualmente ya la marcación es a 10 dígitos, no importa si lo haces desde un número fijo, desde un número móvil, o si el destino es un número fijo o es un número móvil. Solamente 10 dígitos, ya no tienes que aprenderte ningún tipo de clave para llevar a cabo la marcación. ¿Y cómo es que el IFT logra hacer eso? O sea, elimina por normatividad, es una cuestión tecnológica. Te lo pregunto así de básico, comisionado, porque a veces las personas no lo saben y me gustaría esa explicación. Sí, es una normatividad que emite el instituto donde se dice a partir de tal fecha la marcación va a ser de esta forma, es decir, únicamente 10 dígitos
pero para ello se requiere mucha coordinación con las Sí, empresas de telecomunicaciones, es decir, no es nada más emitir la normatividad y que esté ahí en el papel, sino que tienes que coordinarte con las empresas para que a partir de cierta fecha se dejen de utilizar los prefijos, pero las llamadas sigan pasando. Entonces hay mucha labor técnica técnica. atrás de de cada vez que se lleva a cabo un cambio de numeración. Y a ver, ahora me gustaría mucho también en esa misma secuencia, me acuerdo mucho hace algunos años de este famoso roaming o del que recibió una llamada de un teléfono que estaba en otro estado y que tenía que pagar por recibirla, pues también desapareció. Desapareció también con la reforma de telecomunicaciones y con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones por las distintas regulaciones, se eliminó ese roaming. Entonces ya cuando tú vas a otro estado ya no te cobran un cargo adicional porque tú recibas una llamada fuera de tu zona de cobertura, que era lo que se consideraba. Por decirlo así, comisionado, ustedes se encargan de poner en orden a las telefonías celulares. A las celulares, a las fijas, a las televisiones, a las radios, todos los agentes que concurren en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión operan bajo las reglas que establece el instituto. Y la mejora de precios que ha habido en esas empresas, por ejemplo, me acuerdo que antes un plan era inalcanzable para pagarlo por celular, ahora han bajado drásticamente, se han reducido y también se han eliminado los costos de larga distancia. Eso es gracias al trabajo de ustedes. Sí, en el 2013, cuando se crea la reforma, se emite después la ley en 2014 y está el mandato de eliminar el cobro de larga distancia, pero es un mandato que se puede quedar en papel si no se llevan a cabo las acciones regulatorias Claro. debidas. Entonces, se llevaron a cabo esas acciones regulatorias y a partir del 1 de enero de 2015, si no mal recuerdo, en todo México se dejó de pagar larga distancia. Entonces se tuvieron que emitir ciertas disposiciones, llevar a cabo la coordinación con las empresas para que ya eso fuera una realidad. También durante estos 11 años que llevamos nosotros como instituto, ha habido una reducción sustantiva de precios de los servicios de telecomunicaciones. Sí. Entonces, para darte una idea, durante este periodo los precios en términos nominales han bajado 33%, 33%. mientras la inflación ha subido un 66%. Entonces ahí tú puedes ver la brecha entre los precios de la economía y los precios de los servicios de telecomunicaciones. Lo voy a decir de una forma muy coloquial, porque pues así es con Poder Ciudadano. A veces las compañías celulares se paran el cuello diciendo que la gran promoción, la gran oferta, pero esa oferta que nos ofrecen no existiría sin la regulación de un árbitro como el IFT. No existiría sin la regulación y sin la competencia. Al final del día lo que hemos hecho con la regulación es fomentar la competencia para que sean las mismas empresas las que traten de llevar mejores ofertas a sus usuarios. Entre esas ofertas se incluyen menores precios y mejor calidad. Es muy importante resaltar esto porque lo reitero, a veces escuchamos mucho sobre, bueno, el IFT qué hace. Cuando nos hicieron llegar aquí del instituto el comunicado de prensa sobre los 11 años, dije, bueno, pues es una barbaridad todo lo que han hecho y es un resumen ejecutivo. Estaba también leyendo y me estaban platicando precisamente hace un momento, comisionado, que toda esta labor que hacen en el IFT también atraviesa por digamos, obtener ingresos de las empresas, obtener ingresos de quien debe pagar derechos y que el ingreso que ha logrado el IFT este primer semestre del 2024 equivale al presupuesto de sus 11 años de creación. ¿Es así? Sí, como parte de las muchas labores que tenemos en el instituto es ayudar a la federación, a la Secretaría de Hacienda a recaudar la parte de derechos que deben de pagar las empresas tanto de telecomunicaciones como de radiodifusión. Entonces también ahí tenemos que poner a trabajar el aparato de supervisión y verificación para que se lleven a cabo, para que se lleve a cabo esa recaudación. Y como bien mencionabas, durante este primer semestre de lo que va del año hemos recaudado en monto para la federación el presupuesto que se nos ha asignado durante los 10 años previos del instituto. 10 años previos. Entonces, si hiciéramos un cociente de lo que se nos asigna versus lo que recauda, es casi 12 pesos aproximadamente lo que recauda el instituto por cada peso que se le asigna. Pues a veces uno no entiende, comisionado, porque bueno, si hay una institución que está trabajando de esa forma, si no le cuesta, por decirlo de alguna forma, a la federación, si hay comisionados, en el caso particular del comisionado Sostenes Díaz, bueno, lo conocemos desde hace muchísimos años, eres una persona sumamente preparada
en el tema tecnológico, en telecomunicaciones, más bien en telecomunicaciones, que fue una especialidad en la que llevas ya 20 años, 25 años. No solamente yo, toda la gente que trabaja en el instituto Todos ha los hecho, ha comisionados, hecho por supuesto. los comisionados y también el staff que trabaja en Claro. esto. Es gente que ha hecho carrera, que se ha especializado en el área de telecomunicaciones, en el área de radiodifusión. Hay gente muy, muy especialista en su campo. Entonces creo que es una de las cosas valiosas del instituto, que tenemos gente que es muy especializada en lo que hace y por lo tanto podemos tener los buenos resultados que hemos mostrado. Eso es lo que a veces a uno le extraña, ¿no? Porque dices, bueno, eh, voy a compartirlo porque así lo pienso. En el caso del INAI, no tiene ningún tipo de comparación, pero quizás en la percepción de la opinión pública, ¿no? A veces hay escándalos de que algún comisionado se fue o gastó, el staff de asesores que pueda haber, o lo que le cuesta al Congreso, a la Federación, el sostenimiento de ese tipo de instituciones, pero aquí en el IFT pues es muy distinto, es como bien lo señalas, comisionado, especializados, son personas de carrera, personas que han estado en este campo muchísimos años, pero además, sin la existencia del IFT, bueno, pues ahí está, o sea, nos estarían cobrando yo creo que más en las empresas celulares o seguiríamos batallando ahí con el 044, que a veces parece algo sencillo, pero no lo es, y sobre todo porque es, como lo hemos reiterado a lo largo de estos minutos, es un tema demasiado técnico, difícil de entender, ¿no, comisionado? Sí, es un tema que requiere mucha especialización porque el sector así es. O sea, las redes de telecomunicaciones son complicadas, la transmisión a través de redes de radiodifusión es complicada y se requiere mucho personal técnico. Aquí tenemos muchos ingenieros que le entienden a la parte del funcionamiento técnico, tenemos abogados que entienden la parte jurídica y regulatoria y tenemos economistas que entienden la parte de los incentivos, ¿no? De cómo operan las empresas. Y esa conjunción de esas tres profesiones y otras más que hay dentro del instituto es la que nos permite ir avanzando y que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión progresen. Se nos va el tiempo de volada aquí en Poder Ciudadano, comisionado Sóstenes Díaz, pero bueno, quiero finalmente preguntarte, porque lo he escuchado en la radio precisamente, estos cursos que da el IFT para personas mayores, para que le llaman alfabetización digital, ¿no? Para que nos familiaricemos los que ya somos de generaciones de los 70, 60, 50, porque no es fácil manejar un celular a veces, ¿eh? Ya esta brecha generacional marca diferencias importantes, pero también eso hace el IFT. ¿Nos puedes platicar sobre eso? Sí, nosotros hemos identificado que en la brecha digital no es una sola brecha, hay varias brechas. Hay brecha de cobertura, hay gente que vive en zonas donde no hay servicio, hay gente que vive en zonas donde sí hay servicio pero no lo puede pagar, pero una de las brechas que hemos identificado que es muy importante es gente que vive en zonas donde sí hay servicio, lo puede pagar, pero no lo utiliza porque no sabe cómo utilizarlo, Así ¿no? es. Y esto es particularmente importante en ciertos grupos de población. Por ejemplo, los grupos de adultos mayores no saben cómo utilizar un smartphone, no saben cómo utilizar una computadora. Entonces, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena y hemos llevado cursos a esos grupos de edad, a esos grupos de personas, de tal manera que les enseñamos, ¿no? Cursos desde cómo puedes manejar un smartphone, cómo mandar un correo electrónico, cómo mandar un WhatsApp. Luego también muchas veces son víctimas de engaños, Sí, cómo no. entonces de fraudes. Entonces se les enseñan cuestiones básicas de ciberseguridad, de no caigas en este tipo de mensajes. Tienes que identificar con dos factores tu WhatsApp o tus mensajeros electrónicos y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros como instituto ponemos nuestro granito de arena para tratar de cerrar esa brecha de habilidades. ¿A dónde pueden dirigirse nuestros amigos? Muchas personas mayores nos siguen en Poder Ciudadano. ¿A dónde pueden dirigirse para esta alfabetización digital aquí del IFT, comisionado? En la página del instituto tenemos un micrositio de alfabetización digital. Ahí pueden encontrar toda la información. Muy bien, pues quiero agradecerte, comisionado Sóstenes Díaz González, esta plática con Poder Ciudadano, y me gustaría un mensaje tuyo. El tiempo es muy breve, hemos revisado lo que han hecho y de verdad es impresionante el trabajo que leímos sobre estos primeros 11 años y que esperemos que sean muchos más, a menos que digan otra cosa personajes que creo que no
sabrían lo que están haciendo en caso de que tomaran decisiones erróneas. A un mensaje que le quieras dar a los amigos de Poder Ciudadano y también a los políticos de este país, ¿no? Que el Instituto Federal de Telecomunicaciones es una institución transparente que trabaja para los ciudadanos de este país. Hemos dado resultados, nos hemos guiado por decisiones completamente técnicas, todas nuestras soluciones son transparentes, están en el portal del instituto y en cada decisión que tomamos está plasmado todo el razonamiento que lleva a esa decisión y nuestras decisiones son impugnables, son revisadas por el Poder Judicial. Entonces nosotros no podemos cometer ningún tipo de arbitrariedades, ¿no? Y ese va a seguir siendo nuestro espíritu de trabajo, guiarnos por decisiones técnicas y en busca del bienestar social de toda la población. Pues muchísimas gracias, comisionado Sóstenes Díaz González, estos minutos para Poder Ciudadano TV. Muchos saludos a los amigos de la Facultad de Economía, generación 93-97, que seguramente estarán viendo este programa. Y pues a nuestros vecinos los invitamos a que se informen sobre toda esta labor que hace el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tan solo le dimos una repasada con el tema de los celulares, pero yo creo que con eso, eliminación de costos de larga distancia, el tema de la mayor competencia y la mayor oferta entre las empresas, todo lo que vemos en la televisión, en la radio, la regulación de estos entes y pues bueno, la parte digital que es la que regula y es árbitro el IFT. Muchísimas gracias, comisionado. A ti, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, ya lo sabe, suscríbase a nuestro canal, es poderciudadano.tv y este programa, por supuesto, en YouTube. Soy Juan Carlos Flores Aquino y estuve en su programa Poder Ciudadano. Hasta pronto.